Ustedes tengan la mejor decisión a la hora de comprar alguna máquina para empezar a trabajar en la barbería. ¿Qué tal, barbers? Mi nombre es Isaac Reyes, para quien no me conocen. Bienvenidos a su canal, a Barber Frido Campo. El día de hoy les traigo la revisión de esta máquina clipper que adquirí. Es una Stylecraft Rogue. Espero que les guste. Vamos a ver qué trae la caja en su interior. Y vamos a hacer una pequeña comparativa con nuestra anterior máquina que ya habíamos revisado, que es la Mark. Tienen similares componentes, ya que las dos tienen motores de 10.000 revoluciones por minuto. Acompáñenme a observar qué es lo que trae en su interior la Rogue. Bien, quiero que la observen. Es como oro oscuro o nacarado. Tiene un color muy peculiar. Entonces, está bonita. Me gusta. La voy a colocar por un momento de este lado. Y voy a retirar el plástico que trae todavía la caja para ver qué más trae en su interior. Y pues si pueden observar, trae sus 5 peinetas. O sus wire clips. Trae imán. Me gusta mucho cuando traen imán porque hace que no se les caiga sus wire clips a la hora de hacer un desvanecido. Trae su cargador similar a la clipper de la Babyliss. Si no han visto mi video, les recomiendo que lo vean. La revisión de la clipper. Pues también trae el cable largo. Si pueden observar, también traen su manual. Recuerden que siempre tienen que leer su manual antes de ocupar alguna herramienta. Viene una escobetilla como siempre, como todas las máquinas trae, para la limpieza de la cuchilla y un pequeño aceite. Y pues trae un protector para las cuchillas de la Rogue. Entonces, por lo general trae todo lo que siempre todas las máquinas traen. Y bueno, pues ahora vamos a observar qué componentes tiene la Rogue. Bien, vamos a empezar por la palanca de elevaciones. Si se dan cuenta, tiene 5 posiciones. Esto, como siempre les vengo recordando, que les ayuda mucho a ustedes si son nuevos en la barbería o apenas están empezando. Las 5 posiciones: 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces, de posiciones, esto les ayuda mucho a hacer buenos desvanecidos. Vamos a ver ahora la cuchilla. Trae una cuchilla cóncava porque trae esta pequeña hendidura. Es de LC, no se calienta. Y si se dan cuenta, es sumamente fina o delgada la cuchilla. Trae su botón de encendido y apagado en la parte de enfrente, similar a la Mark. Y para conectar su máquina aquí abajo. Y bien, pues ahora vamos a escuchar qué tal funciona prendida la Rogue. Es silenciosa. Y pues en otro video voy a hacer un tutorial para que vean qué tal funciona esta máquina. Ahora, barbers, voy a hacer una comparativa rápidamente entre su similar de la Rogue, que es la Mark. Si se dan cuenta, también trae palanca de elevaciones con 5 posiciones. Otra característica similar es que la Rogue trae cuchilla cóncava tanto como la Mark. Un punto a favor de la Mark es que trae astriado. Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores en donde les explico que las cuchillas con astriado ayuda para que no se les atore a la hora de hacer un desvanecido. Pero bueno, trae los mismos botones de aquí enfrente. Los trae enfrente ambas. Y el conector de carga igual los trae por la parte de abajo. Otra característica similar es que este es de metal y este es de plástico duro. ¿Vale? Ahora voy a encender la Rogue para que escuchen el motor. Y ahora voy a encender la Mark para que escuchen cómo suena su motor.
Si pueden escuchar, es más ruidosa la Mark y es más silenciosa la Rogue. Otra característica similar es que ambas traen peinetas con imán o sus wild clips, pero lo que me deja desear la Rogue es que trae dos peinetas menos, que es la de la 1 y la 1,5, y la Mark sí las trae. Y pues me deja que desear más la Rogue por la calidad de sus peinetas. Si se dan cuenta, la siento un poco de baja calidad a comparación de las Mark. Quiero que observen también el aumento de potencia de la Rogue a la hora de yo querer detener la máquina. Prácticamente no deja, aumenta la potencia. Recuerden que ya son motores nuevos, son motores vectoriales, y entre más sienta cabello va a aumentar la potencia de la máquina. Pero bueno, yo les dejo aquí las características de cada una de las máquinas. Recuerden que eso ya depende de ustedes, y no quiere decir que porque las máquinas sean más ruidosas o tengan otras características ustedes no puedan hacer sus cortes de cabello. Entonces recuerden que aquí en la barbería, pues lo que cuenta son lo que hacen con las manos. Así ustedes podrán tener la máquina más cara del mundo, pero si no saben trabajar, no sirve de nada. Espero que les guste este video, esta pequeña comparativa, para que ustedes tengan la mejor decisión a la hora de comprar alguna máquina para empezar a trabajar en la barbería. No se les olvide suscribirse a mi canal y recuerden que todos somos Barber Fido Campo.